Hola mi gente, Dios les bendiga grandemente, les amamos mucho en el amor de Dios y comenzamos nuestra segunda temporada de lo sobrenatural de Dios con Lidia Matos. Recuerda que anunciamos anteriormente que en esta temporada íbamos a tener grandes invitados, personas que han sido utilizadas de una manera especial por nuestro Dios, esos instrumentos especiales que Dios ha elegido para extender el reino de Dios por todas las naciones. Y hoy nos honra un gran hombre de Dios. Hoy vamos a conversar un ratito con nuestro amigo, con nuestro compañero, con nuestro hermano en Cristo, el señor Daniel Leandro. Daniel, nacido en Argentina, nacido en Argentina, con un gran corazón de maestro, un don especial que Dios ha puesto en él y una gran inquietud por extender el reino de Dios, porque no se pierda nadie por falta de conocimiento, que no se pierda nadie sin que conozca, entienda y haga suya lo que es la palabra de Dios. Así que bienvenido, don Daniel. Mil gracias por estar este día con nosotros. Mil gracias por abrir esta nueva temporada. Yo sé que el que esté usted hoy con nosotros no es casualidad. Yo sé que es el propósito de Dios cumplido en el día de hoy, en este lugar. Y yo sé que también nos vas a ayudar a que muchas personas que no sean conocedoras del Evangelio, muchas personas que tengan la oportunidad de escuchar esta conversación que vamos a tener, dando siempre toda gloria y honra a nuestro Dios, recordando que siempre está en el centro de nuestra conversación. Yo sé que van a ser palabras que impactarán corazones, que serán palabras que no solo llegarán a corazones, sino que también darán fruto en aquellos corazones que tengan la oportunidad de escucharlo. Así que bienvenido, de verdad. Te amamos mucho en el amor de Dios. Mil gracias por estar con nosotros. Señor Daniel. Muchas gracias a ustedes, realmente, a ti y al equipo. Estoy muy feliz de estar aquí. Sé que es del Señor. De hecho, el Señor ha abierto puertas aquí en España que no había pensado. Es una situación especial, porque en tu iglesia está mi hija. Nosotros pasamos por aquí para saludar a mi hija. Y ocurrió el milagro maravilloso de haber sido invitado a participar en la congregación, y me llevo el corazón lleno de ustedes, lleno. Así que algo tengo que corregir, que no es una corrección a ti, sino es una simple aclaración. Es cierto que el Señor nos usa tanto a mi esposa como a mí, y activamente, y trabajamos a diario para el Señor, además de nuestros trabajos particulares. Pero no hay nada en mí que no exista en otra persona. Eso es importante, que la gente que nos escucha lo sepa, porque nunca tuve nada especial y no lo tengo ahora. Lo que puedo decir que tengo de especial hoy, como lo tienen todos nuestros hermanos, es el Espíritu Santo dentro de mi corazón. Pero nada más que eso. Así que eso es importante que la gente lo sepa. No es necesario condiciones especiales para con Dios. Amén, ¿no? Amén. Eso es importante hacer énfasis en esto, porque muchas veces pensamos que tienes que tener dones especiales, que tienes que tener talentos especiales para servirle a nuestro Dios o para impartir la palabra de Dios. Y simplemente cuando tú abres tu corazón, permite que Dios ministre tu vida y lees la palabra, te empapa de la palabra, ya con esto es más que suficiente para tú también impactar la vida de otras personas a través de la palabra de Dios, extendiendo el reino de Dios. A ver, don Daniel, si una persona, usted se cruza en la calle con una persona, le pregunta, ¿quién es Dios? Para usted, ¿quién es Dios? O yo no creo en Dios. Explícame quién es Dios. Hazme creer a mí en lo que tú crees. ¿Qué le dirías? ¿Cómo se lo explicarías? Bueno, empecemos con preguntas fáciles. ¿Qué es Dios o quién es Dios? La palabra define quién es Dios. Pero si le tuviese que hablar a una persona que todavía no se empapó de la palabra de Dios, le diría realmente que es mi gran amigo. Así lo siento. De hecho, Dios, siendo el Dios que es, tuvo a bien tener misericordia de mi corazón, acercarse a mi vida
mostrarme su palabra, hablarme con su palabra y tocar mi corazón. Y cambia, la vida te cambia. Y al tiempo de comenzar a andar con Él, me di cuenta que no es un padre ajeno, es el padre de todos, pero yo lo reconocí como un amigo. Y la diferencia que puedes tener con un padre o un amigo es que el padre tú no lo eliges, el padre lo heredas. Y hay familias donde los padres tienen maravillosas relaciones con sus hijos y otras que no. Entonces, nunca pude asimilar a Dios Padre, y no porque yo haya tenido problemas con mi padre carnal, porque tuve una muy buena relación con él mientras vivió hasta hace unos años. Lo que pasa es que siempre entendí cuando Jesús le dijo a sus discípulos que ya no nos iba a llamar más siervos, porque nos iba a llamar amigos. Dije, está hablando de mí. Aquí estoy yo. Porque un amigo tú lo eliges. Amén. No sé si servirá como para explicarle a la gente qué es Dios, pero yo lo vivo así. Con un amigo tú tienes intimidad, tienes compañerismo, tienes apoyo, tienes compañía, tienes alguna palabra, recibes fortaleza, aliento. El amigo está. El verdadero amigo a veces ni necesitas llamarlo por teléfono y toca el timbre de tu puerta y te dice, me acordé de vos y quise venir a saludarte. Y tú lo estabas necesitando. Yo creo que Dios es ese amigo. Y entonces, si puedes lograr que la relación con Dios se convierta en una amistad, te es más fácil conocerlo. Porque la llave de todo es el conocimiento de Dios. Amén. Así que si quieres, vamos por ese camino, pero lo dejo para que tú decidas. Amén. Entonces podemos decir que Dios es nuestro Padre, Así es, nuestro amigo. así es. Un amigo pues protege, un amigo siempre está, un amigo te da la mano cuando la necesita, un padre siempre está, un padre siempre te levanta, te protege, te provee y quiere lo mejor para ti. Es una forma de presentar, por decirlo de una manera, a nuestro Dios. ¿Eres cristiano desde qué tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes que recibiste a nuestro Jesús como tu Señor y tu Salvador? Tengo 34 años de convertido. Casi mi edad. Bueno, un poquito. Casi tu edad. Casi mi edad. Muy bien, 34 años. 34 años que supongo en donde has tenido muchos momentos de alegría, de tristeza, de caídas, de levantarte, de restaurarte y siempre de la mano de tu Dios. Podemos decir que siempre de la mano de nuestro Dios, de aquel que cada día pues nos puede levantar. En la iglesia donde te congregas, después de 34 años, doy por hecho que tienes grandes dones y talentos y que te dedicas a algún ministerio. Cuéntame un poco de a lo que te dedicas actualmente dentro de tu congregación. Tengo entendido que eres fundador de la escuela Palabra de Vida, una escuela que se encarga de extender la palabra de Dios a todos aquellos que tengan la inquietud en su corazón de abrir su corazón para que la palabra llene este corazón. Entonces, háblame un poco de este proyecto. ¿En qué consiste? ¿En qué momento Dios te lo reveló? ¿Por qué lo comenzaste? Bien, son muchas preguntas juntas. Creo que, mi conversión fue natural, fluida. Estaba en una etapa de mi vida en la que la vida comenzaba a perder sentido y sin duda necesitaba algo nuevo. Busqué muy poco, porque muy pronto el Señor se hizo presente y me rescató. Te lo voy a abreviar así. Me rescató. Pero para que sepas, tenía 34 años cuando me convierto y venía de una vida sin Cristo. Una vida sin los valores y los principios lindos que Dios nos da para que podamos vivir mejor. Y 34 años de la vida, vivida como uno quiso, dejan huellas, muchas equivocaciones, varios aciertos. El nacimiento de mis hijos antes de mi conversión. Pero
nunca, o sea, Dios siempre está. Dios está desde antes de la fundación del mundo. Y en mi vida fue presente en un montón de circunstancias. De hecho, mis hijos son una bendición. Y son de Dios, lo tengo claro. Pero no lo reconocía. Y bueno, llegó el tiempo en que por circunstancias determinadas lo necesité, clamé y vino. Y vino a mi auxilio. Naturalmente, como soy de profesión abogado en mi Argentina, naturalmente lo primero que intenté es entender qué era lo que había sucedido y conocer un poco mejor al Padre que había venido en mi rescate. Y fue muy lindo porque pronto me di cuenta que Jesús, con quien yo había tenido ese encuentro inicial y me había envuelto en su amor, se empezaba a hacer real en mi vida. Tomé conciencia de que me estaba pasando algo que es natural que te pase. Yo quise conocer a esa persona que me había tocado el corazón. No más que eso, yo no sabía mucho más que eso. Entonces, el mismo día de mi entrega al Señor, recuerdo haber ido a una iglesia evangélica y me metí en la librería y les dije, miren, no sé qué tengo que comprar, pero quiero una Biblia. Y el Señor, con mucho criterio, no el señor que vendía, el vendedor, con mucho criterio, se da vuelta así, saca la Biblia Reina Valera 1960 y me dice, por esta tenés que comenzar. Cuando hayas leído bastante de esta Biblia, tenés un montón de versiones más para cotejar. La compré y me fui. La puse sobre mi mesita de luz y esa misma noche abrí la Biblia aleatoriamente, por primera vez en serio en mi vida, y la comencé a leer. Y me empezaron a pasar cosas fáciles. Entendía, leía y entendía. Y ahí descubrí que uno no puede amar lo que no conoce. Amén. Y dije, wow, este hombre, Jesucristo, hoy nuestro Señor, permitió que sobre él cargaran todos mis pecados, todos mis errores, todas mis equivocaciones, a punto de tener que morir en una cruz para pagar mi precio, para darme la oportunidad de tener una vida mejor. Yo dije, a este hombre yo lo quiero conocer. Y me di cuenta que el mejor modo de conocerlo es escuchar lo que él dice. Si tú y yo nos queremos contactar y conocer, esto estamos haciendo también ahora. Tú me estás conociendo áreas de mi vida que yo no te he contado. La Biblia es eso. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eso es Dios, hablándote, dejándote por escrito las cosas. Porque lo maravilloso de esto es que si te pones a pensar hace 5.000 años, la cantidad de años que sea para atrás, en las épocas en las que los registros digitales no existían, ¿cómo es que hay coincidencia entre el Génesis y el Apocalipsis? No se lo puede explicar nadie. Y no tienes otra alternativa que comprender que evidentemente algo superior tiene que haber aquí. Yo empecé por ahí. Y me di cuenta, a medida que avanzaba, en la lectura de la palabra, mis oraciones eran absolutamente básicas, pero llenas de sinceridad. Y el Señor responde. No necesitas ser un erudito bíblico para que Él charle contigo. Y charla Dios contigo. Muchos de los problemas que la gente natural tiene, la gente que todavía no se entregó a Cristo, es que cree que si alguien o un cristiano como nosotros le dice, Dios me habló, creen que lo escuchamos con este oído, pero este oído no es para la comunicación con Dios. Es para que tú me escuches y yo pueda oírte. Dios te da inspiración. Dios te despierta inquietudes, curiosidad, y se manifiesta a través de su palabra. Entonces tú puedes leerla. Si la lees en voz alta, que es mi método para leerla,
a su vez la escucho. Y me cambió la vida, realmente. Entonces, para cerrarte lo que te decía, como nadie puede amar a quien no conoce, me di cuenta que tenía que conocerlo mucho más si es que yo le iba a responder como Él espera que le responda. Porque Él es amor. Y te da amor. La salvación misma es el mayor acto de amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, todos aquellos que alguna vez estuvimos enamorados, sabemos que si hay un dar amor, lo natural que uno espera es la respuesta a ese amor. Y no hablo de una devolución, no estamos hablando de un negocio. Yo te doy, vos me tenés que dar. No, no es eso. Estamos hablando de un corazón genuino como el de Dios, que te da todo lo que es, te da la vida, la esperanza, entregó a su Hijo para tu precio, todo lo que ya más o menos conocemos. ¿A cambio de qué? De que un día lo conozcas para poder llegar a amarlo. Y entonces Dios disfruta de la relación de amor que tuvo en el corazón de Él mismo antes de crear el mundo. Amén. Entonces podríamos decir que cuando comenzaste a leer esa primera Biblia que compraste, te comenzaste a enamorar de la palabra, te comenzaste a empapar de la palabra, comenzaste a enamorarte de este Dios que te habían presentado. Sí. Y esa inquietud, o no es inquietud, ese enamoramiento, este amor, ese cambio que Dios generó en tu vida, fue lo que te hizo a ti tener ese sentir de abrir la escuela. De que yo esto que he sentido, esto que he vivido, esto que tengo ahora, yo quiero compartirlo con otras personas. Y fue posiblemente, o quizás me equivoco, me corrige, fue posiblemente el momento en el que Dios sembró esta semillita en tu corazón o puso en ti este sentir de abrir este ministerio, esta escuela, para así poder también extender todo lo que estabas recibiendo a personas que no conocen de la palabra. Podríamos decir esto, por ejemplo. Sí, absolutamente. Recuerdo que en aquellos tiempos de estudio, que te estoy hablando de años, lo primero fue una lectura de la Biblia y más adelante cursos, capacitación, formación. Así fui creciendo en la fe. En una oportunidad, en la Biblia, leyendo el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, me encuentro con una leyenda que no olvide más, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Y me impactó. Eso realmente siempre lo aclaro, porque tocó mi corazón. Dije, ¿pero cómo puede ser? Entonces deduje, naturalmente, que si queremos no ser destruidos, tenemos que conocer a Dios. Entonces, ¿qué mejor que lo que Dios ya me dio, como me lo dio por gracia, por amor, de regalo, inmerecido, por cierto? Nosotros lo tomamos, y digo nosotros porque ya somos un ministerio, pero yo en ese momento lo tomé y dije, Señor, todo lo que me des, lo voy a dar. Me voy a vaciar de todo lo que soy en favor de la gente que quiera oír, a quien quiera, lo proclamo. Ahí entendí que la palabra de Dios se proclama, no se debate, porque no admite debate. No hay nada que pueda encontrar en la palabra de Dios un defecto, una falta o un error. No existe. Entonces es más fácil proclamarla. ¿Por qué? Porque cuando tú proclamas la palabra, le estás dando a conocer al mundo que existe un Dios que ha transformado tu vida y que lo mismo quiere hacer con ellos. ¿Entiendes? Entonces, este concepto fue la raíz que sembró el Señor en nuestro corazón. Así nació el ministerio Palabras de Vida el 4 de junio del año 2000. Y de ahí en adelante hemos siempre mantenido el mismo criterio. Por esto que te cuento, nuestra formación siempre fue prioridad. Y formar a los hermanos es prioritario para nosotros. Porque no queremos que nada de lo que es de Dios siquiera pueda ser tocado, no destruido. Y sabemos que para evitar eso, tenés que conocer la palabra. Tienes que conocerla.
Si conoces la palabra de Dios, te enamoras más de Dios, aumenta más tu fe y puedes así con más convicción, con más firmeza, extender lo que es el reino de Dios en la tierra, que a esto es que estamos siendo llamados a extender lo que es la palabra de Dios. ¿Qué te emociona cada día? ¿Qué te mueve a comenzar cada día? Ay. Mira, te puedo decir varias cosas, porque la vida de cualquier persona tiene sus motivos para energizarse. Los de un cristiano tienen más una orientación con Dios que personal, porque cambian el orden de prioridades. La vida de una persona como yo hablo con criterio y con seguridad porque fui 34 años una persona natural. La persona natural es la que no tiene a Dios en su corazón. Y entonces, ¿quién es el dueño de tu vida? Eres tú mismo. Las decisiones las tomas, te equivocas, lo lamentas, alcanzas un éxito, lo festejas, pero no lo compartes con nadie. Es tuyo. Y recuerdo cuando el Señor entró en mi vida, pegó un giro tan grande en mi corazón que tuve una sensación, como que en mi vida, en el centro de mi vida, había una plataforma, no muy grande, y un hermoso trono en el medio. Y sentí que yo tenía que bajarme de ese trono para dejarle el lugar a mi Señor. Amén. Y lo pude hacer. Entendí la gracia de Dios, el amor de Dios, que entregándole a Él el lugar de privilegio de mi propia vida, yo iba a ser el más beneficiado de toda la situación. Y así cambió. Entonces, ¿qué me motiva? Mira, viene a mi corazón ahora un pasaje que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo vivo cada día tratando de agradarle. Amén. Tratando. No te voy a decir una cosa por otra. No se logra. Soy humano. Cometemos errores. Como cualquiera. Lo que creo que es la gran diferencia es la motivación. Uno se puede equivocar y hasta decir una palabra mal, ofender a alguien o tener un maltrato con alguien, pero es involuntario. Es un momento determinado donde pasó lo que pasó, pero nunca se planeó de antemano, ni se pensó, ni se anhela, ni se quiere un daño para esa persona. En el corazón de Dios eso está tolerado porque nos conoce. Si no, nos tendría que desaparecer a todos. No quedaría nadie. En cambio, Dios te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vení a mí. ¿Cómo estás? Yo siempre recuerdo mi conversión. Había enfermado, estaba tomando medicamentos muy fuertes. Los médicos no entendían cómo era que yo, por causa de un ataque de alta presión arterial, no había quedado hemipléjico, silla de ruedas. No lo entendían. Para que tengas una idea general, brevemente te digo, cuando me sentí mejor después del ataque y llegó la asistencia médica a mi casa, me tomaron la presión y yo tenía 18-13 de presión. Y yo les decía, no, ahora estoy bien. Entonces, en esas circunstancias, recuerdo haberme dado cuenta que la vida perdía valor. No, ¿sabes qué llegué a decir? Si esto es la vida, no vale la pena vivirla. Eso es lo que dije. Y Dios lo escuchó. ¿Y qué dijo Dios? Este chico no sabe lo que es la vida, porque no la conoce. No sabe que la vida es mi Hijo Jesús. Y que cuando lo conozca, yo lo lleno de nueva vida, lo lleno de nueva esperanza, le doy nuevas energías, va a ser una nueva persona y va a impactar no solo su propia vida, sino el de todo su entorno. Y esto no lo digo teóricamente, te lo digo porque es mi verdad.
¿A quién pude haberle ido a compartir la maravilla de haber conocido a Jesús, sino a mi familia? Que es nuestro primer ministerio, ¿no? Comenzar por nuestra familia. El entorno. Y han ocurrido cosas muy fuertes. Mira, mi hermana tenía para aquel tiempo 29 años y una enfermedad, un cáncer cerebral terminal. Y yo recuerdo haberme convertido mientras ella padecía esta enfermedad. Y creo que si no fue la primera a la que le prediqué, no me equivoco, fue la primera. Fui y le dije, mira, Viviana se llamaba. Vivi, quiero que conozcas esto. Mira, me pasó esto, recibí esto, siento esto, pienso esto, creo en esto. Te lo muestro, le abro la Biblia. Y lo comienzo a leer aleatoriamente. Tenía 2, 3 meses de convertido. Y en mi euforia, mira, tanto era mi emoción cuando yo tenía que hablarle a alguien del Señor que no podía parar de llorar, porque sentía el impacto de su presencia y de su restauración en mi propia vida, que yo ya nunca más iba a volver a hacer aquello que no encontraba valor en la vida. Y mi hermana me escucha y me dice, todo esto que me estás compartiendo es hermoso. Entonces le digo, bueno, entonces hacete amigo de Jesús. Hacete amiga de Jesús. Yo no sabía ni siquiera de la oración para entregarse ni nada. Entonces le dije lo que podía, lo que entendía, y ella declaró que lo aceptaba como su rey, como su Señor. Al hablar de la historia de tu hermana, de este testimonio tan bonito que acabas de compartir con nosotros, me viene a la mente que muchas veces he escuchado en la calle personas que no son conocedoras del Evangelio, personas que no conocen de Dios, que muchas dicen, no, yo paso la semana completa haciendo lo que quiero, haciendo en desobediencia, por llamarlo de una manera, y ya luego el domingo voy y el Señor me perdona. O he escuchado muchas veces también personas que dicen, no, antes de morir yo me arrepiento y Dios me va a perdonar. Estas personas que piensan así, ¿qué le dirías? Porque sí es verdad que son dos contextos completamente distintos. A tu hermana le predicaste el Evangelio cuando estaba a punto de partir. Ella aceptó al Señor en su corazón, tuvo la oportunidad de arrepentirse y de partir con el Señor. Pero hay personas que viven en desobediencia de una manera deliberada, por llamarlo de una manera, con la convicción o con el pensamiento de que no, ya tendré tiempo para arrepentirme, pero no sabemos cuándo vamos a partir con el Señor. Estas personas que piensan así, ¿qué le dirías? ¿Qué palabra le dirías? Que es toda una decisión, que no es fácil, porque recuerdo cuánto me costó a mí la entrega. Si tengo que serte sincero, a mí el Señor me llamó muchos años antes. Y yo sistemáticamente le cerré las puertas de mi corazón. Le dije, gracias, no es para mí, no es para mí. Pero hay una verdad. Y la verdad triunfa. La verdad no va a vencer, no va a ser vencida jamás. Y la verdad es que si Dios no es el eje de tu vida, tú vives fuera de eje. Si tuvieras un auto que tiene el centro de una rueda descentrado, no podrías andar. Esa es la vida de la persona que no conoce lo que es vivir alrededor de Dios, lo que es estar a sus pies y escucharlo hablar, lo que es ir a Él sabiendo que te equivocaste seriamente y que Él te extienda una mano de amor y de perdón y te diga, vamos de nuevo. Hay más oportunidades. Mira, el tema es que con Dios no se juega. Entonces, esto que te estoy diciendo, ¿va a haber más oportunidades? Absolutamente sí. Pero Dios mira tu corazón. Si tú deliberadamente, una y otra vez más, cometes las mismas faltas, los mismos errores, y hablamos de errores
a los ojos de Dios. Si tú cometes los mismos errores y crees que yendo el domingo a pedir perdón te habilita para otra nueva semana de misericordia inmerecida, tú estás jugando con Dios. Y es peligrosísimo, porque Dios es el creador. Dios es puro amor, pero no por serlo se convierte en una cosa distinta. No quiero ser ofensivo, pero Dios es amor. Entonces, te da todas estas oportunidades, pero está esperando tu respuesta, tu reacción. En algún momento vas a sentir la necesidad del cambio, como la sentí yo. ¿Y cómo va a saberla? ¿Cómo la va a descubrir la persona que está enredada en esta situación? De alguna circunstancia que el Padre quiera darle. Por ejemplo, que un día escuche en la radio una canción y la canción sea cristiana y un fragmento de la letra dice, ¡pum! Estaba ese corazón preparado. Mira, si cuando acabas de dar los ejemplos sobre los que me preguntabas, me dijiste una persona que dice, no, yo me voy a convertir más adelante. Un muy buen amigo mío, de hecho, el padrino bajo el catolicismo, a donde yo me congregaba antes de convertirme realmente y de conocer al Señor, era el padrino de mi hijo más chico. Tenía ese grado de relación de acercamiento con él. Y era esto de los amigos que uno elige, que te dije. Cuando yo me convierto, a él sí lo tomé pronto, no era de mi familia íntima, pero era de mi corazón. Y le proclamé la palabra durante 2 o 3 años, con todo el cuidado del mundo de no saturarlo, pero de no dejarlo sin oír, porque es importante el oír la palabra. Y en un momento me convoca en un bar, me convida a un café y me dice, vamos a acordar algo. ¿Dios es puro amor? Sí. ¿Dios perdona cualquier pecado? Sí. Bien. Entonces, y en cualquier momento, ¿yo me arrepiento en cualquier momento? Sí. Bueno, vos seguís cumpliendo con todo lo que Dios te manda, hacé la vida que vos querés, que no es la vida que yo quiero para mí. Dice, pero cuando yo llegue a grande, ahí sí, ya hice todo lo que quise, voy a vivir la vida y luego ahí me arrepiento y Dios, como vos decís, me va a perdonar. Le digo, y sí, te va a perdonar. Si tu corazón es sincero, te va a perdonar. Bueno, entonces vamos a hacer eso de ahora en adelante. Yo me convierto un tiempo después. ¿Y sabes qué es lo que tuve en el corazón? Y se lo dije, espero que tengas tiempo. ¿Sabes cómo termina esta historia? Este muchacho con su familia yendo a una ciudad muy al sur de Argentina que se llama Bariloche, que es muy bonita, le dicen la Suiza argentina, montañas, pinos, es hermosísima. En el camino hay una ruta y una curva que conozco que es altamente peligrosa. Él se descuidó, la tomó a exceso de velocidad y murió él y su familia en ese accidente. Y es el día de hoy que me duele el corazón pensar en él y decir, ¿habrá tenido tiempo en esa fracción de segundo entre perder el control del auto y que su vida se apagara? No lo sé. Yo creo que cada día vemos historias, testimonios muy parecidos. Sabemos que Dios es un Dios de amor. Sabemos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos recibe, que Dios nos identifica desde lejos, pero también Dios tiene el control de los tiempos. Y Dios y nosotros no sabemos cuándo vamos a partir. Y Él te da oportunidades cada día de arrepentimiento. Dios te da oportunidad de acudir a Él. Dios siempre está tocando nuestra puerta, pero eres tú quien decide hacerlo. Dios hace su parte. Él es nuestro Padre. Él siempre está. Él nos ama, Él nos busca, Él nos identifica. Pero tú decides si le recibes en tu corazón. Absolutamente. Tú decides si abres esta puerta. Y Dios en este momento te está llamando. Te está llamando y te está diciendo, hija, yo estoy aquí, yo quiero cenar contigo, yo quiero
estar contigo, yo quiero formar parte de tu centro, de tu vida. Escucha la palabra de Dios, escucha, abre tus oídos y escucha que Dios te ama con un amor eterno, con un amor completamente diferente al que cualquier persona nos puede ofrecer aquí en la tierra, pero tú tomas la decisión. Y muchas veces cuando queremos tomar la decisión, a veces un poco tarde, porque no tenemos el tiempo para decir, Señor, perdóname, y aceptarlo en nuestros corazones. ¿Te arrepientes de algo? Yo diría que de muchas cosas. Sí. Y estás en lo cierto. Pero son cosas que se vivieron, se decidieron y se hicieron en una época de mi vida en la que yo creí que eso era lo correcto, que eso era lo mejor. Y bueno, cuando uno es el Dios de su propia vida y se equivoca, porque las personas nos equivocamos, se pagan caro las consecuencias. Y las tuve que pagar. Sin embargo, sí puedo decirte que desde la llegada del Señor a mi vida en adelante, yo no cambié de un día para otro. Mi conversión no fue, oh, qué maravilloso, era el peor y hoy es el mejor de los santos, de ninguna manera. Te diría que el día de mi conversión, el día siguiente yo era la misma persona que antes. Solamente había cambiado algo dentro mío, que era la curiosidad de saber quién me había dado una nueva oportunidad para encarar una vida nueva. Pero me llevó muchos años cambiar del todo. Es un proceso. Hay gente que es más dócil. Yo siempre dije que me hubiese gustado tener un carácter no tan fuerte, porque todos nos vamos a poner de rodillas delante del Señor. Sea que te dobles las rodillas voluntariamente o le autoriza al Señor a romperte las piernas. No hay alternativa, porque la palabra consagra que toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Hoy, los hijos de Dios ya convertidos, todos, no tenemos ningún inconveniente en arrodillarnos delante de Él. Y reconocerle a Él. Y reconocerlo. Sí, el arrodillarnos es un acto de reverencia, de honrarlo, de decirle te amo y aquí estoy a tu servicio. Eso es un poquito lo que te quería decir. Si hay cosas para arrepentirse, por supuesto que sí, las hubiera hecho distinto, sin duda. Pero de ahí en adelante, desde ese momento de cambio en mi vida en más, siempre fue para mejor. Siempre fue para mejor. Y fíjate cuánto mejor me va ahora que estoy aquí contigo. Amén. Realmente te lo digo, es así, poder hablar de Él, dar testimonio de Él, poder decirle a la gente que nos esté escuchando que no tengo absolutamente nada, ni de especial, ni de particular, ni que Dios me eligió por... No, si Dios te elige es porque lo necesitas. Y lo mejor que te puede pasar es bajar la guardia con Dios. Es decirle, Señor, acá hay alguien que dice que este es el camino. Yo bajo los brazos. Casado más de 40 años. ¿No? Así es. Tengo entendido. 42 años dentro de unos meses. 41 ya cumplidos. Y con 3 hijos. 3 hijos, sí. Si te pregunto, yo como, cristiana varios años, la diferencia entre el matrimonio que tenías, es un mismo matrimonio, pero sí es verdad que cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra vida cambia, nuestras prioridades cambian, nuestro carácter cambia, nuestra forma de amar cambia. Absolutamente. La diferencia entre el matrimonio antes de conocer a Cristo y después de comenzar en los caminos del Señor, ¿qué me contarías? O por lo menos 3 puntos importantes, por ejemplo, que ha cambiado a nivel del matrimonio al conocer a Cristo. Mi esposa y yo tuvimos un lindo matrimonio desde el comienzo, como nos conocíamos de tan chicos, porque lo que no sabes es que ya tenemos 51 años juntos. Wow. Y es un tiempo.
Nosotros sabíamos que éramos el uno para el otro cuando éramos dos adolescentes. Y vivimos la vida lo mejor que pudimos porque ambos no teníamos al Señor en nuestro corazón, pero llegamos al matrimonio sin convertirnos, pero vivíamos con respeto y con mucho amor. Eso fue una marca en nuestro matrimonio. Lo que pasa es que la llegada del Señor altera el orden de prioridades de la vida de la persona. Entonces, para mí también era un desafío, porque si tú me decías en ese tiempo que escribiese mi orden de prioridades, sin duda mi esposa, mis hijos, mi familia estaban en lo máximo. Y cuando el Señor llegó, me dijo, ese lugar es mío, así que bajá toda la familia de ahí. Y no fue fácil. Y no fue fácil hasta de aceptarlo, porque entenderlo entendía, porque está muy claro en la Biblia. Pero uno le busca la vuelta. O sea, en Argentina decimos, le busca la vuelta, es como que estás buscando una salida distinta, alguna otra forma de solucionar esta cuestión. Bueno, por supuesto no tiene otra solución más que darle ese trono de tu vida a Dios y cuando se lo entregas, junto con vos vas a la familia. Entonces, yo te voy a contar algo muy íntimo. En un momento de mi vida, yo supe que el Señor me reclamaba todo. Él quería hacer de mí una nueva persona. Y para que eso pudiese tener lugar, Él me pedía absolutamente todo. Eso es algo personal. No lo tomen como una regla, sino que en mi caso, por la obra que el Señor me iba a encomendar, que es lo que hacemos ahora, yo necesitaba abandonar cosas pasadas y pensar y tener las manos libres para recibir lo que Él me iba a dar. En esas circunstancias, el Señor me plantea una situación, porque yo la verdad es que en ese aspecto ya empecé a ser mucho más dócil con el Señor. Señor, mi profesión te la entrego, listo. Señor, no sé, mi casa, mis hijos, te lo entrego. Señor, mi señora, no te la entrego. Entonces yo pensaba, pero ¿por qué no? ¿Qué es lo que a mí me pasa? Yo estoy celoso. Él es hombre. Y mi señora es mujer. Yo soy hombre, yo me entrego a vos, no tengo problema. Porque tenemos una relación de amistad. Pero mi señora es mi señora. ¿Sabes una cosa? Me pasé meses discutiendo con el Señor que me insistía y me reclamaba la vida de mi esposa, que era también para Él. Ella ya se había convertido también. Después de mí, cuando yo hice el gran cambio, el Señor, por supuesto, no la iba a dejar a ella sin atención de su parte. Se presentó, la amó, lo aceptó y ya era hija de Dios igual que yo. Al final, obviamente, cuando se te ocurre pelear con Dios, pasarás meses, pasarás años, pero va a ganar Él. Entonces, lo más fácil es ser dócil, ser amable con el Señor. Porque Él es amable. Dios podría haber dicho, la vida de Daniela, tu señora es mía, y se acabó. Lo decreta y sucede. Bueno, pues no lo decretó, me la pidió. Y yo he llegado a un tiempo donde ya era inútil seguir en esta pelea, le dije, bueno, está bien, Señor, pero por obediencia, mirá mi corazón, pero por obediencia te la entrego. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Me dice, fantástico, yo la recibo y ahora te la devuelvo, porque es tu mayor responsabilidad. ¿Y crees que no cambia el matrimonio? Cambia de lleno. Cambia de lleno. Yo hoy la veo a ella y veo el reflejo del Señor. Porque cuando la veo ahora sé que es mi esposa y no en posesión, sino en amor, que no es exactamente lo mismo. Pero ahora también cuando la veo a ella veo la imagen de Cristo. Y es fuerte. Y es muy fuerte.
Y otra de las cosas que sí cambiaron, y lo recuerdo bien, era que en mi casa las decisiones las tomaba yo. Una educación arcaica donde el hombre era el que decía, y yo recibí esa educación. Ya no en broma tengo los años que tengo. Entonces, en ese momento, el Señor toca todos los valores. Por eso te decía, te cambia el orden de prioridades de tu vida y te encuentras con que la voz de tu esposa tiene mucho valor. Porque el Espíritu Santo que está en mí, está en ella y es el mismo. Amén. Y cuando ella habla con la sabiduría que Dios le ha dado, porque encima, no es que yo crezco y ella no, de ninguna manera. Creo que crecemos a la par. El Señor en su amor nos va llevando. Si no, sería muy difícil que ella pudiera aceptar que yo hoy en día estudio prácticamente 8 a 10 horas por día. ¿Cómo podría aceptar una persona eso? Si no es por el amor de Dios en su corazón. Porque quien te ama en el mundo, ¿qué elige? El mundo ama con el te quiero. El te amo está en desuso ya. Y entonces la gran diferencia es, ¿por qué me querés? Bueno, porque sos linda, o porque me gustás, o nos llevamos bien, discutimos poco, nos gustan las mismas cosas. Bueno, los puntos de encuentro normales. Yo digo, ¿por qué me amás? Y no lo vas a poder explicar. Es diferente. Es que no solo es diferente, es mucho más grande, es mucho más profundo, es mucho más serio, es mucho más importante. Yo te amo, por eso Dios te dice, te amo, no te quiero. Dios nunca en ningún lugar te invito. Busca en la Biblia a ver si aparece un solo lugar donde te hable de querer. Del querer sí, pero del querer en amor, no, eso no existe. Es te amo. Y te amo porque yo soy amor, dice Dios. Amén. Ese amor que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo perdona, que todo lo soporta, que todo lo espera. Eso es lo que la Biblia dice que es Dios. Y es justamente la cuota de su esencia misma que te da cuando te acepta como hijo y te da amor. Tú tienes ahora el amor de Dios dentro. Entonces, ¿por qué los cristianos podemos amar a todas las personas en general? Porque no estamos amando con nuestro amor. El amor natural, el amor de la persona es mezquino, es egoísta, no quiere compartir. Si yo puedo obtener un poquito más, mejor para mí. Pero el amor de Cristo no es así. Estoy hablando mucho, ¿no? No, claro que no, completamente, se está explicando muy, muy claro. Bueno, Vamos gracias. a pasar, la verdad que una entrevista en donde estamos, estoy segura que estamos aprendiendo pues todos, y yo sé que va a impactar la vida de más de una persona. Que así sea. Vamos a pasar a una sesión en donde yo le digo una palabra y usted me contesta con una palabra. Algo que Dios pone en tu corazón. Es un desafío muy fuerte para mí, es un desafío. Está bien. ¿Una sola palabra? Una sola ¿Puede ser palabra. 2 o 3? Una sola palabra. Por ejemplo, un nombre. Juan. Un lugar. Argentina. No, te iba a decir el cielo, porque no lo veo, pero lo conozco y lo anhelo. Si hay un lugar donde quiero estar, es en el cielo. Perdón, era una sola palabra. O sea que el cielo, Un libro. la Biblia, indudablemente, Una palabra. la de Dios. Espíritu Santo. Todo. Caricia, Un llamado. predicar. Una cita bíblica. Dios es amor. Un error. Entre tantos tengo que elegir uno solo, ¿puedo decir varios? Uno. Haber demorado 34 años de mi vida en entregarme al Señor. En una palabra no te lo puedo reducir, pero para que tengas una idea, yo sé que el Señor me llamó, porque yo de chico, de nenito, antes de acostarme me arrodillaba y oraba en mi cama
y eso no era costumbre de nadie de mi familia. Y a los 17 años me hizo un llamado formal con el pastor Reyes, que ya falleció, un siervo tremendo de Dios, que me vio, no nos conocíamos, se acercó y me dijo, ¿tú te llamas Daniel? Y lo miro y le digo, sí. ¿Tú tocas la guitarra en una banda de rock? Sí. Te traigo un mensaje de parte de Dios, que si te entregas a Él, si vienes a la iglesia, de tus manos van a brotar las notas más inimaginables. Y yo lo eché de mi vida. Hay errores. ¿Trabajar en equipo o en soledad? Estudio en soledad, trabajo en equipo. ¿Un talento? Un talento. Amor, ¿Luz o oscuridad? siempre luz. Amén. A ver. Amén. Mil gracias, don Daniel. Mil gracias por su tiempo. Mil gracias por aceptar esta invitación aquí a lo sobrenatural de Dios. Mil gracias por compartir esas enseñanzas que Dios ha puesto en su corazón para con nosotros, que yo sé que van a ser de gran bendición para nuestras vidas y para la vida de todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar el mensaje. Así que Dios te bendiga grandemente. Te amamos mucho en el amor de Dios y nos vemos la próxima semana en el tema con lo sobrenatural de Dios con Lidia Matos. Que Dios te bendiga.